¿Hay en junio fecha? Estamos conectando. Hola a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, ya entró mucha gente de golpe, Pato. Me gusta eso, ¿no? Hoy se viene. David, ¿no? Y entrar temprano está bueno porque arrancamos o'clock. Genial. Igual que ahora es Uy. fundamental entrar temprano, porque es más acotadito el tiempo ahora, en no cuarentena tan estricta. ¿Cómo te ves, Pato? Sí. 24 horas el fin de semana haciendo webinar. ¿Cómo? Y claro, ahora que se corta todo, capaz que le metemos. Ya Muy están buenas saludando tardes. ahí. Cristian nos saludó, Rubén de Lugano. Bueno, bien, Río Gallego. Desde Fría Hola a Santiago del todos. Estero. de Bienvenidos Lugano. los conectados en Facebook también. Cierto, estamos en Facebook también. Bien, Pato, que vos sos como nuestra unión con Facebook, porque yo estoy muy metido acá en la plataforma de Zoom, entonces como que no lo puedo pispear tanto. Muy bien, desde Ushuaia hasta Salta he leído ahí comentarios. Así que estamos todos. Muy bien, excelente. Pasamos, porque hemos tenido el año pasado, todavía no hemos leído, pero, y Pato después va a sacar datos y todo y nos va a decir. Hemos tenido ahí gente de Sí, de toda Latinoamérica, sí. otros países, bien. De Perú, de Uruguay, de Paraguay, de Chile, México también. Maximiliano de la Señor. Tucumán Jujuy, presente. Pala, buenas tardes. Hola a No, todos. es un festejo, digamos. Jujuy. Malísimo el chiste, pero bueno. Jujuy, pala. Jujuy. Saludos a toda la gente de Jujuy. Me han tratado Saludalo muy vos, bien no, siempre. a Pato y a mí nos dejó fuera. Sí, no, es todo para Pala. Qué No sé. grande David. Nosotros dos no jugamos de nada, además. De Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Maximiliano, familiar de David, porque dice genio para vecino, pone. No, Muy bien. Bueno, solo no me recordarles conocen. que el webinar de hoy queda grabado en nuestro canal de YouTube, Rocker Videos, y el día de mañana ya lo van a poder volver a revivir, y quienes se tienen que conectar antes, se tienen que desconectar antes de tiempo, o quienes no llegaron, también lo pueden ver más tarde desde allí, y en nuestra página rocker.com.ar van a encontrar también el material para descargar, el PDF que va a mostrar David el día de hoy. Bien. Una cosa, los que hayan entrado hoy y se perdieron la de la semana pasada, lo pueden ver, porque hoy También. es. Recuerden que es claro, que es un continuo. continuado, exacto. Exacto, continuado, Pato, siempre con la palabra justa. Es un continuado de la no semana anterior, sino el webinar anterior. ¿Bien? El webinar anterior, el jueves 6, exacto. Muy bien, así que para todos aquellos que sean nuevitos, ahí. Quienes están participando por Zoom nos pueden dejar sus preguntas y respuestas en el botón que está acá abajo, que dice preguntas y respuestas, o QIA, que es mucho más fácil para nosotros de poder leerlos porque el chat se nos va llenando con todos los saludos y se va mezclando, y quienes están en Facebook también lo pueden dejar en los comentarios. Bien. Muy bien. Perfecto. Yo ya Arrancamos estoy. nomás. Arrancamos. Listo. Empecemos, que el tiempo siempre es bueno. Vamos. Muy bien. Lo de hoy Dos. va a ser una parte 1B. Estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad, Pato? Sí, perfecto. Bien. Hoy va a ser el tema puesta a tierra de las instalaciones eléctricas y la relación que tiene la puesta a tierra con la protección de las personas. Una parte 1B, una continuación de la primera parte. Y para junio quedará la otra parte. Entonces, un pequeño repaso de lo que más o menos habíamos visto es cómo está el esquema de conexión TT, que estos tres rectangulitos representan
los bobinados, las tres fases del secundario del transformador de distribución, que todas esas se unen en un punto común llamado centro de estrella, que va al pie del transformador a una puesta a tierra de servicio, que de ahí se saca el neutro. Este es al menos el sistema más normal en Argentina. En otros países por ahí no es este, pero el que nos interesa por el momento, por ser el 90 y algo % de las instalaciones de Argentina, es este. Y dentro del inmueble ya tengo otra puesta a tierra, que es la puesta a tierra de protección. ¿Sí? Esto sería el esquema de conexión TT, y también habíamos visto el lazo de falla, es decir, el camino que recorre la corriente eléctrica cuando hay una falla de aislación y se toca, un cable de fase toca una chapa, que esa chapa a su vez está conectada al sistema de puesta a tierra. Es este circuito que lo hemos desglosado, detallado, hemos hecho cálculos de cuánto va a ser la corriente y demás. También habíamos mencionado la vez anterior que si tengo una puesta a tierra y no tengo un diferencial que despeje esa falla, en un esquema de conexión TT, estoy frito, básicamente. ¿Por qué? Porque no puedo pedir que una termomagnética dispare o que un fusible se funda cuando tengo una falla de aislación. La termomagnética y el fusible puedo hacer que disparen instantáneamente cuando tengo un cortocircuito, pero hemos visto que un contacto entre fase y tierra no es cortocircuito, porque hay dos resistencias en serie, que son la resistencia de puesta a tierra de protección y la resistencia de la puesta a tierra de servicio, y que para colmo entonces se suman por estar en serie, y que los valores de corriente, cuando en un esquema TT una fase toca tierra, no son valores de corriente de cortocircuito. ¿Sí? Entonces, como no va a saltar una termomagnética, o en el caso de que sea de una curva muy sensible y de un valor muy sensible, va a disparar cuando la persona ya fue, entonces no se le pide a la termomagnética y al fusible en un esquema TT que me proteja contra contactos indirectos. ¿Sí? No se le pide ese trabajo a la termomagnética y al diferencial en el esquema TT. Otros esquemas los veremos en junio, pero en el TT no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner un elemento que corte a la alimentación con pocos miliamperes, con fragmentos de ampere, con milésimas de ampere, digamos. Ese elemento se llama interruptor diferencial, o también llamado disyuntor diferencial. Pero para no confundir, como disyuntor se le dice en otros países a otra cosa, se le llama técnicamente interruptor diferencial. Ahora, cuando tengo una puesta a tierra, como les decía, si seguimos el lazo de falla y repasamos los cálculos de la vez pasada, decíamos que puede haber entre 215 o 110 volts aplicados a esta chapa, y que esos son los mismos que va a sentir esta persona, porque es una resistencia en paralelo con la resistencia de puesta a tierra de protección. Entonces, tengo una puesta a tierra de 40 ohms, y en esa carcasa hay 215 volts más o menos. Los cálculos están en la clase pasada. Mortal. Ahora, supongamos que la puesta a tierra de servicio, de protección es 1 ohm, por decir que es mejor que sea 1 ohm. Bueno, la tensión que aparece ahí y que espera a esta persona que está por tocar, la tensión de contacto presunta, digamos, se llama, es 110 volts. En el mejor de los casos, igual te mata, ¿sí? Igual es mayor a los 24 volts que pide la EA, o que pide la Ley de Higiene y Seguridad, o a los 50 volts que se piden en otros países, igual. Entonces, tener puesta a tierra y no tener interruptor diferencial no es una protección completa, y habíamos hablado también de los pilares y demás. Perfecto, entonces, ¿cómo me salva el interruptor diferencial? El interruptor diferencial lo que hace es el siguiente trabajo, en el caso de un contacto indirecto. Cuando se establece el lazo de falla del que venimos hablando, ¿sí? Fíjense que pasa por este interruptor diferencial aquí esquemático, que está monitorizando, digamos, lo que sucede en la entrada, y lo que hace es ver que hay una corriente de falla, detecta esa corriente de falla, y ¡pum!, la persona se salva. Entonces,
tengo que poner interruptor diferencial sí o sí, al menos en todos los circuitos terminales. ¿Sí? Ahora, ¿qué interruptor diferencial podemos poner? ¿Vos qué opinas, Emma? Y bueno. No, acá, como hicimos, bueno, la otra vez también, hacer una bajada y un poco contar sobre el producto que ofrecemos para este caso. Y bueno, ya que estamos hablando de interruptores diferenciales, está bueno, destacar que tenemos interruptores diferenciales, además de termomagnéticas, pero bueno, para centrarnos en esto, interruptores diferenciales bipolares y tetrapolares de 25, 40 y 63 amperes, de 30 mA y los 10 mA, desde el de 10 mA ya está por llegar, o sea, bueno, con todo el tema de COVID y todo se puede haber retrasado un poco, pero bueno, ya es algo que obviamente está en lista. Y un poquito las especificaciones que tienen, bueno, la vida eléctrica son 2000 operaciones en lo que sería, en vida eléctrica, y en la vida mecánica exactamente igual. Hablamos de vida eléctrica a las cosas automáticas, a cuando salta el diferencial, y a la vida mecánica cada vez que uno acciona el diferencial con la mano. Cositas a destacar que no figuran acá, que lo van a poder ver en nuestros catálogos y demás, es que cuenta con, y con esto ya cierro, después vamos a eso, pero bueno, cuenta con una ventana de indicador de estado. Este no es como el de la termomagnética, que es on-off, sino que nos indica cuando ahí lo que muestra David, que cuando el diferencial saltó, o sea, de forma automática, o sea, por falla, o fue testeado. Entonces esa ventanita debe estar en blanco, se pone en rojo, y listo. Bueno, y por último, ahí a donde iba David antes, todos nuestros productos están certificados, o sea, por IRAM, lo van a poder ver en el diferencial o en cualquier otro producto de Rocker, y obviamente van a encontrar también el sello de Seguridad Eléctrica Argentina, y bueno, ahí después nos regimos bajo normas IRAM, la fábrica está certificada con ISO, normas IEC también, que IRAM un poco lo que hace es traducir en muchos casos estas normas, que son a nivel mundial, o la mayoría de los países se rigen bajo eso. Y TÜV es una empresa alemana que certifica todos los procesos de la planta para que puedan recibir siempre un producto en óptimas condiciones, no solo el producto, sino también parte de atención, marketing y demás. Bueno, David, no te quito más tiempo, ya que es bastante acotado, pero bueno, saben de que van a poder encontrar este producto en nuestro catálogo o en cualquier comercio que venda ropa. Muchas Pato. gracias, Emma. Pato, ¿hay Buenísimo. preguntas? Hay preguntas, sí señor. A ver. Vamos con la primera. Se me fue. Acá. ¿Cómo sería la conexión PAT cuando te encontrás cerca de un pararrayo que no pertenece a tu casa? Muy bien. La conexión de puesta a tierra cuando tengo un pararrayo cerca de mi casa es igual que siempre. No tengo, como el pararrayo no pertenece a mi casa, y yo tengo miedo de que exista algún tipo de sobretensión inducida por descargas atmosféricas, o sea, una corriente por culpa del rayo, una tensión que entre por los cables que alimentan mi casa, lo que tengo que hacer es poner la misma puesta a tierra como yo la conozco. No puedo intervenir en el pararrayo que no me pertenece, pero sí puedo, por seguridad en mi domicilio, poner descargadores de pararrayo, ¿sí? Son los descargadores de corriente de rayo que vienen normalizados, que se llaman 1,2/50, que son para impacto directo del rayo, no sería el caso de esta persona que está preguntando. 10/350, ese estaría ya bueno para ponerlo, ¿sí? Si tengo pararrayos, tengo que poner sí o sí eso, si fuera mi instalación. Ahora, si lo tengo cerca, vamos a ponerlo por las dudas, no me va a hacer mal. Y también están los 8/20, ¿sí? Sería el último nivel. Cuando ya estoy más cerca de la carga, hay otros descargadores de sobretensión. Pero básicamente sería eso. No puedo intervenir en el pararrayo del vecino, pero tengo miedo. ¿Cuándo voy a tener problemas? Bueno, sobre todo si la línea que alimenta mi casa es aérea. Si es subterránea, no hay tanto problema con las sobretensiones inducidas por rayos. ¿Sí? Pero esa sería la respuesta. Hago la instalación de puesta a tierra como la conozco, como dice la EA,
Y además, por las dudas, como protección adicional, pongo descargadores de sobretensión. Descargadores de corriente de rayo en mi instalación. ¿Otra pregunta? ¿A qué profundidad, cuál es la profundidad adecuada para una jabalina? Muy bien, más adelante en esta misma charla vamos a ver unas longitudes de jabalina, ¿sí? Que la mínima es 1,5 metros, y yo puedo ir empalmando las jabalinas. ¿De qué va a depender? Bueno, la resistencia de puesta a tierra máxima, como saben, es 40 ohm en viviendas, oficinas y locales desde el 2006, y si yo quiero llegar a eso, va a depender no solo de la jabalina, que tiene que estar normalizada, tiene que tener cierta longitud, sobre todo, no afecta tanto el diámetro más afecta a lo que es la rigidez, porque lo tengo que poner por hincado, a lo mejor, y si no me alcanza con ese 1,5 metros, que sería lo mínimo, básicamente, porque menos de 1,5 metros, jabalina normalizada no voy a encontrar, y ya vamos a hablar de eso, pero vienen jabalinas acoplables, o jabalinas de 3 metros. Entonces, si no llego a la resistencia de puesta a tierra, ¿qué hago? Pongo una jabalina más larga, o jabalinas acoplables. Entonces eso va disminuyendo mi resistencia de puesta a tierra. Llega un momento en que, como nada es lineal en esto de la puesta a tierra, llega un momento, más o menos a los 6 metros, en que por más que meta más longitud, sobre todo si es arcilla, el terreno, hasta los 6 metros me baja. Pero si sigo bajando, metiendo más jabalinas acoplables, pensando que voy a bajar, después de los 6 metros, no baja mucho la resistencia, no influye tanto, y hago todo un laburo para no bajar tanto la resistencia de puesta a tierra. Entonces, ¿ahí qué conviene? En realidad poner jabalinas en paralelo o algún otro método. Pero la profundidad mínima es 1,5 metros, porque 1,5 metros es la jabalina mínima. ¿Otra pregunta? Y continuamos. La última. Si en la instalación hay cable de tierra desnudo, ¿hay que reemplazarlo por el amarillo y ver? Bueno, si en la instalación hay cable a tierra desnudo, está mal en el caso de que sea una cañería o un cable canal. El cable a tierra desnudo todavía está permitido en las bandejas portacables, ¿sí? En la bandeja de chapa portacable o bandeja perforada, como la conozcan, se puede poner cable desnudo como conductor de protección. En un pararrayo también va a ir un cable desnudo. Y alguna que otra cosa muy específica en una instalación subterránea donde yo estoy uniendo varias farolas, por ejemplo, en un jardín, el cable a tierra que va uniéndose a distintas farolas en la zanja también puede ser desnudo. Pero después en cañerías y en cable canales y adentro de tableros no puedo tener un cable desnudo. Entonces, si la instalación tiene eso, está fuera del reglamento. Ahora, si debes hacerlo o no, depende de la municipalidad. Para mí, mi opinión es que la AEA es obligatoria en todo el país por ley de higiene y seguridad. Hay otros que opinan distinto. Hay otros que creen que, como si la municipalidad no controla, tal vez no sea obligatoria. Para mí, yo lo tomo como obligatorio. Entonces, yo lo que haría en esa instalación, si se puede, porque a veces el caño es muy fino, porque es antigua la instalación, cambiar ese conductor desnudo, porque es un peligro, por el cable verde-amarillo. Muy bien. Continuamos entonces con lo que veníamos hablando. La verdad que yo aquí tengo las ventanitas que nunca sé si ustedes ven las mismas ventanitas que yo y si se les tapa, pero yo hago zoom por todos lados para que ustedes vean. Por ahí. Para conformar una... Sí. Por las dudas, ahí dice, para confirmar un esquema TT, estamos en esa. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que por ahí está la ventanita de mi cara o tu cara o la de Pato y las... Ah, bien, bien. Entonces no sé si eso tapa o no tapa, por las dudas hago zoom. Dice, para configurar un esquema TT, la toma de tierra de la instalación interna deberá tener características de tierra lejana o independiente frente a la toma de tierra de servicio de la red de alimentación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que estar lo suficientemente alejada de otras tomas de tierra, de forma tal que su potencial eléctrico no sea sensiblemente afectado por las corrientes eléctricas entre la tierra y otros electrodos de tierra. A ver, en castellano, las jabalinas tienen que estar separadas porque se van a interferir. ¿Cuánto? Bueno, tiene que llamarse tierra lejana. ¿Cómo hago para que sea una tierra lejana entre dos jabalinas? Bueno, eso depende del tipo de electrodo dispersor en realidad. La jabalina cilíndrica es un tipo de electrodo dispersor. También hay otros tipos. Por ejemplo, un cable desnudo también puede ser de electrodo dispersor. Pero vamos a lo normal. Si son jabalinas cilíndricas, IRAN 2309, que es la norma de jabalinas de acero cobreado,
y la 2310, que es la de acero galvanizado, que no se usa tanto, pero bueno, para cumplir con la característica de tierra lejana, ¿sí? También hay otras jabalinas que son electrodos activos, pero no va al caso. Para cumplir con la característica de tierra lejana, la toma de tierra en la instalación deberá situarse a una medida en cualquier dirección mayor de 10 veces radio equivalente, bla, bla, bla. O sea, la tierra lejana es una distancia que indica una zona de influencia electromagnética del electrodo de puesta a tierra. Eso depende de la forma y las dimensiones del electrodo. ¿Sí? Eso sería, si estoy con un electrodo tipo jabalina, y por la puesta de servicio, o la puesta de protección, o la puesta del vecino, la que sea, si están muy juntas, ¿sí? Cuando drene por falla o por altas frecuencias, ojo, ¿no? Ojo, existen unas corrientes por todos los que tenemos computadoras y tenemos instalación de puesta a tierra, hay una corriente de 150 Hz, el tercer armónico, que se va por la jabalina en situación normal, sin que exista ninguna falla, sin que se pele ningún cable. Hay una corriente de alta frecuencia que se va por la jabalina, perdón, y va secando el terreno y demás, entonces hay que tener cuidado con eso. Aumentando la resistencia de la puesta a tierra a lo largo del tiempo, hay que tener cuidado con eso. Pero, al margen de eso, supongamos no en eso, sino hay una falla. Bueno, va a generar una serie de campos eléctricos a su circundantes al concentro en la jabalina, que pueden interferir a otra jabalina que está muy cerca. Ahora, si esa jabalina la pongo más lejos, si la pongo más lejos, se va debilitando mucho ese campo, entonces ahí tengo la condición de no influencia, la condición de tierra lejana. Eso es lo que quiero evitar, para hacerla muy corta por el tiempo acotado. Entonces, ¿cómo logro eso? Hay una fórmula que a este resultado de radio equivalente hay que multiplicarlo por 10, ¿sí? Con la longitud dividido la longitud, el logaritmo neperiano de la longitud de la jabalina sobre el diámetro. No me interesa esto por ahora, que lo entiendan. Si alguno lo puede utilizar esta fórmula, está perfecto, es fácil dentro de todo, pero muchos se pueden asustar. Entonces también existe una tabla directamente que ya me hace el cálculo, ¿sí? Esta tabla está en la EA y me dice a cuánto tengo que separar una jabalina de la otra. ¿Mm? Siendo esas dos jabalinas las que ustedes quieran, ¿sí? Una de servicio y una de protección, o una protección mía con la del vecino, o dos jabalinas en paralelo, que son las dos mías de protección, vale esto, ¿sí? Aquí está la designación comercial de media, 5 octavos y 3/4. Y aquí está la longitud de la jabalina, 1,5, 2, 3 metros, 4,5, 6. Y la separación es la última columna. Básicamente, si observo la tabla, es la longitud de la jabalina más larga, de estas dos que no quiero que se interfieran, la longitud de la más larga, lo multiplico por 2, y esa es la separación mínima. Si mi jabalina más larga es de 1,5 metros, la separación a otra jabalina tiene que ser mínimo 3 metros. Si mi jabalina más larga es de 2 metros, la separación tiene que ser mínimo 4 metros. O sea, mínimo más que el doble de la más larga. Eso sería una regla para recordar. Si no, tienen la tabla. ¿Y qué ocurre con las jabalinas menores de 1,5 metros? Esto está relacionado con una de las preguntas que hacían al principio. La longitud, aquí no dice en ningún lado 1 metro ni 50 centímetros. Dice 1,5, 2, 3, 4,5, 6. ¿Y qué pasa con las jabalinas menores de 1,5 metros? Bueno, no se normalizan. Por eso no están en esta tabla. No existe jabalina normalizada que sea de 1 metro o de 50 centímetros. ¿Sí? La longitud mínima es 1,5 metros y debe tener estampado IRAM 2309 en el caso de ser de acero cobreado. ¿Sí? No es de cobre puro, obviamente. Por una cuestión de resistencia mecánica es cobre, es acero con una electrodeposición de 250 micrones mínimo la película de cobre. Esto muchos lo saben, pero por la duda quería comentar. Ya lo he mencionado varias veces. Esto tiene que ver también con alguna zona donde se pueda congelar el terreno. Si yo llego hasta 1,5 metros, sé que estoy seguro de que la capa en donde se congela el agua del terreno ya la he superado en profundidad. Entonces, como el terreno congelado me aumenta la resistencia de puesta a tierra, porque en el hielo no se van a mover los electrones, básicamente, porque lo que conduce en la tierra o en el terreno son los iones disueltos, digamos, en la humedad del suelo. Eso sería básicamente. Es lo mismo que si fuera agua, digamos, para hacerla corta. Ahora, si se congela eso,
Entonces tengo que asegurarme una cierta profundidad mínima para que esquive las capas donde se va a congelar el terreno. Por eso es que no hay jabalinas menores a 1,5 metros y probablemente por otros motivos más. Esto sería de lo que estamos hablando. Entonces, observando la última columna, podemos tomar una regla práctica. La distancia entre ambas jabalinas debe ser como mínimo el doble de la longitud de la más larga. Cosa que ya conocíamos. Errores en la instalación de sistemas de puesta a tierra. Esta es una típica. Esto está mal. ¿Qué es? Bueno, lamentablemente, muchos creen que hay que llevar un cable hasta la jabalina, conectarla, y listo. Después que quede tapado con escombros, o que quede suelto ahí para que uno se enganche el pie y la corte, pareciera que da lo mismo. No, no debe ir así. La jabalina no puede estar nunca instalada de esta manera, menos caña naranja y demás. La jabalina debe ir conectada en una tapa de inspección o caja de inspección. En general se encuentra como tapa de inspección. Algunas son de aluminio, de fundición, las de PVC están totalmente normalizadas también, ¿sí? En donde voy a tener algo así. Llego con un caño como corresponde, y con un conector como corresponde, y llego hasta aquí, y esto me sirve porque, por ejemplo, si voy a medir la resistencia puesta a tierra con el método del telurímetro, necesito poder desconectar esta jabalina. Y segundo, porque hay un peligro en esto, ¿sí? Esto tiene un problema de que si se corta este cable, entramos en una falla en la seguridad, en un sistema de protección. Ya vamos a ver qué es lo que puede suceder. ¿Bien? Dice, analicemos la siguiente situación. Una instalación cuenta con sistema de puesta a tierra, pero este pierde continuidad. Ya sea porque el conductor de protección no se conectó en derivación. En derivación es una forma que conocen todos los electricistas, digamos, en el sentido de que hay que evitar la guirnalda, que sería esos arquitos. Bueno, pues no se conectó en derivación, o porque el cable de puesta a tierra no se encuentra protegido mecánicamente y se corta. Por el motivo que sea, se pierde la continuidad en la puesta a tierra. ¿Qué ocurre si hay una falla de aislación en una de las masas de un aparato clase 1? Masa es chapa. La tapa de un tablero metálico sería una masa, en el caso eléctrica. La carcasa de un lavarropas o una heladera es una masa eléctrica. Un aparato clase 1 se refiere a que tiene 3 espigas planas, porque la tercera pata es para tierra, porque seguramente tiene una carcasa metálica. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre si hay una falla de aislación en una de las masas de un aparato clase 1 y resulta que por algún motivo se ha perdido la continuidad porque hemos hecho esta chanchada, a lo mejor? Hemos hecho esto y se ha desconectado porque no está protegido como aquí. Bueno, a alguien le están llamando, pero no es a mí. A ver, vamos a ver lo que sucede. ¿Cómo era lo normal? Bueno, aquí lo pueden ver. Pueden ver que este es el centro de estrella del transformador. O sea, este esquema es el mismo que veíamos en un principio. Es el mismo que ¿sí? Nada más que en vez de tener el bobinado del secundario del transformador de distribución, así como está dibujado aquí, está dibujado de otra manera para que uno de paso cañazo entienda, por qué se le llama el centro de estrella del transformador, porque hay una conexión denominada estrella aquí cuando se unen estas puntas. El secundario del transformador está conectado en general en una estrella. ¿Y por qué decimos que el centro de estrella es lo que va a la puesta a tierra de servicio y es de donde sale el neutro? El neutro sale del centro de estrella. Bueno, eso sería esto. Es una formita como una estrella, por eso se dice así. Bueno, entonces, el lazo de falla, se produce una falla a tierra y lo que va a suceder es esto. Pum, pum, se va por tierra, se va al centro de estrella del transformador, va por la fase que ha alimentado a mi falla y se cierra el circuito. Muy bien, eso sería lo normal. Y si tengo diferencial, ahí se dispara y listo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí, observen este punto, se ha desconectado el cable a tierra. O sea, será el conductor de puesta a tierra que va hacia la jabalina, o el conductor de protección que va de un toma corriente al siguiente, digamos. En donde sea, hay una pérdida de la continuidad. Puede suceder lo siguiente, y de hecho sucede. Fíjense lo que va a pasar. Yo lo he visto en un establecimiento educacional, lamentablemente,
porque habían hecho una instalación como las que he mostrado como incorrecta. Hay una falla a masa, no digo a tierra porque no se veía a tierra. O sea, se pela un cable, tiene una puesta a tierra de protección desconectada, o un conductor de protección con pérdida de continuidad. Entonces aquí se produce esta falla y no se va a tierra. ¿Sí? Aquí lo que hace es convidarle a otro aparato que está conectado a ese sistema de puesta a tierra que ha quedado flotante. Es decir, este lavarropa, supongamos, resulta que se ha cortado el cable que va a la jabalina. Entonces, este lavarropas tiene una falla. La fase se pela y toca la chapa. La tercera pata del lavarropas ahora tiene fase. Esa fase va al cable verde amarillo de mi instalación y entra por la tercera pata de la heladera. La heladera no tiene ningún problema, no tiene ninguna falla. Pero resulta que lo toco y me da una patada. Entonces, ¿por qué? Porque, entre comillas, el lavarropa le ha convidado fase a través de la tercera pata. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque a veces no hacemos bien la instalación y se corta en algún lado el sistema de puesta a tierra. No debe cortarse por nada del mundo, porque puedo tener esto. Entonces, todos los aparatos que estén sin falla, que estén en ese mismo sistema, van a tener tensión en la chapa, sin que tenga ninguna falla. Y a lo mejor me vuelvo loco buscando la falla en la heladera incluso, porque justo he tocado la heladera y me da una patada y no el lavarropas. ¿Sí? Y aquí está, obviamente a propósito, conectado a la fase 2, el lavarropas, y a la fase 3, suponiendo que es una casa con instalación trifásica, a la fase 3, la heladera. Solo por dar un ejemplo, aquí quedan en serie 380, encima, no 220. Pero bueno, en definitiva, esto es lo que puede pasar si nosotros no cuidamos la continuidad del sistema de puesta a tierra. Por eso, entre otras cosas, esto está muy mal. ¿Sí? Y hay que hacer esto. Entonces, voy a tener este problema. Voy a tener aparatos sin falla que por la tercera pata le entra fase. ¿Por qué? Porque quedó flotante. Esto yo lo he visto. Esto sucede, lamentablemente. Este es otro problema u otro error. ¿Sí? Otro error. ¿Qué cosa? Bueno, aquí podemos observar esto en una industria, típico, tener un montón de tableros, mejor metálicos, y cada uno, pensando que hacían bien, a cada uno le han puesto una jabalina. Esto hasta se ve en planos de escuelas, un montón de lugares. Esto no está del todo correcto. ¿Por qué? Porque deberían estar unidas esas dos jabalinas, no sueltas. ¿Cómo sé que esa no es la situación? Porque la persona que me pasó esta foto en un grupo de WhatsApp hace muchísimos años, ni me acuerdo quién era, yo le he preguntado si el que ha visto esta instalación, ¿qué pasa por dentro? ¿Sí? Esto es lo que ocurre. ¿Ven? Tengo dos jabalinas sueltas una al lado de la otra. Es como para dar el ejemplo. Si yo toco una y toco la otra, puedo sufrir una descarga. Vamos a ver cómo es que sucede eso. Pero no está bien. Es gastar encima plata de más. Tal vez ni era necesario. ¿Yo puedo poner una jabalina a cada tablero en una industria, en una escuela, en donde yo quiera? Sí, pero siempre y cuando esas jabalinas no estén cada una independiente de la otra, sino que las tengo que interconectar. ¿Sí? Ya van a ver por qué. Pero ¿cómo las interconecto? Bueno, por el suelo mejor, esto es una opinión mía, no obliga a la EA a que se interconecte sí o sí por el suelo, pero mejor si la interconecto por el suelo, ¿sí? A estas dos, y de paso, en alguna otra parte dentro de la instalación también hago un puente entre los dos sistemas verde-amarillo. Entonces me aseguro de que sí o sí están equipotencializados. Este es el concepto. Se llama equipotencialización. Vamos a ver. Entonces, aquí hay una pérdida de equipotencialidad del sistema de puesta a tierra por tener jabalinas independientes. No está bien. En una instalación, en un mismo inmueble, tengo una sola puesta a tierra. Una sola jabalina. Tengo 10 jabalinas, pone 10 jabalinas, pero todas interconectadas, porque si no vamos a tener un problema que lo voy a ilustrar en la siguiente imagen. Es esta. Supongamos que son dos masas eléctricas, podrían ser estos dos tableros, esos dos tableros de la foto anterior, o estos dos aparatos electrodomésticos de este caso, o podría ser
podría ser una estructura metálica de un tinglado o de una fábrica, podría ser un compresor, ¿sí? Podrían ser muchas cosas, es decir, no necesariamente masas eléctricas, sino también masas extrañas, ¿sí? Por ejemplo, una tubería de vapor de una industria metálica también tiene que estar puesta a tierra y también tiene que estar interconectada. Una cabreada o de una estructura de un tinglado, vamos a decirlo, una estructura reticulada, también tiene que estar puesta a tierra y también tiene que estar unida al resto de la puesta a tierra eléctrica. ¿Sí? Un escenario, me ha tocado ver un accidente en un escenario, ¿sí? Que no ha muerto nadie y era una persona muy importante en un acto político, pero lo he solucionado haciendo lo que estoy por hacer ahora aquí. ¿Cuál es el problema de tener una jabalina en cada aparato o, esto es ilustrativo, dos jabalinas, por ejemplo, separadas y no interconectadas entre sí? Bueno, lo que va a pasar es esto. Y yo puedo tener una falla en una, ¿sí? Puedo tener un fallo en un aparato y a la vez eso está a un potencial. ¿Mm? Eso está a un potencial. Pero la heladera está a otro potencial. La masa de la heladera está al potencial de esta tierra, no al potencial de la otra tierra que va a cambiar un poco por tener la tensión aplicada aquí. Entonces, entra por mi mano y sale por la otra mano. Entre la mano izquierda y la mano derecha está el corazón en el recorrido. Si bien mucho de la corriente se va por los músculos de la espalda, ¿sí? No es el peor de los casos. El peor de los casos es mano izquierda a 2 pies, digamos, la entrada de corriente por el cuerpo de la persona, pero esto también es peligroso, ¿sí? Entonces, sufro una descarga eléctrica por culpa de una pérdida de la equipotencialidad. Puesta tierra 1 y puesta tierra 2 no vinculadas. Dentro de una misma instalación, tengo que tener todas las jabalinas interconectadas. Y, o mejor dicho, imagínense que en vez de tener esta heladera, tengo una estructura metálica. Esa estructura metálica está, de alguna manera, introduce un potencial de tierra, digamos, está puesta a tierra, aunque no tenga cable verde amarillo, está puesta a tierra en el sentido técnico, digamos, aunque no lo hayamos hecho a propósito, y también le va a circular una corriente porque hay una diferencia de potencial entre las dos manos de esta persona y hay un camino cerrado de material conductor. Tengo una diferencia de potencial, un camino cerrado de material conductor es el ABC, pero que circula una corriente eléctrica. En este caso, por la persona. Entonces, no hay dudas, deben estar vinculadas todas las jabalinas, ¿sí? Dentro de la instalación, todas las que pertenezcan a una misma instalación. Entonces, aquí tengo un equipamiento sin falla y sin embargo, está contribuyendo a esto. Está contribuyendo a... Entonces, ¿qué tendría que hacer yo para que desaparezca la diferencia de potencial entre esta heladera y este lavarropa? Y bueno, interconecto con un mismo cable, con un pedazo de cable, digamos, en este esquema, obviamente no voy a tirar por aquí por el aire. Si yo interconecto todo con un pedazo de cable, se ponen al mismo potencial. No hay diferencia de potencial, no hay corriente. Entonces las dos manos de esta persona serían como las dos patitas del pájaro que está en el cable desnudo de media tensión. Una pata está a 13.200 volts, la otra pata está a 13.200 volts. Entonces no hay diferencia de potencial, por eso no muere el pajarito, ¿verdad? Bueno. Entonces, esa sería la idea, equipotencializar todo. Entonces, esto sería incorrecto. Conclusiones, y después de las conclusiones vienen las preguntas. Conclusiones del esquema de conexión TT. Si tenemos instalado un sistema de puesta a tierra, pero no tenemos un interruptor diferencial, no estamos protegidos. Si tenemos un interruptor diferencial, pero no tenemos un sistema de puesta a tierra, la protección contra contactos indirectos no está completa. Esto lo he explicado. Este segundo punto está explicado en la primera parte, en la parte 1A, esta sería la parte 1B. En junio tendremos otros esquemas de conexión a tierra, no sé si hay fecha, Pato, pero después nos dirás. Y otra conclusión, no deben existir jabalinas de protección sueltas dentro de un inmueble. Deben equipotencializarse, o sea, ponerse al mismo potencial. Eso incluye también a la puesta a tierra de pararrayos. Ojo, por más que crean que la ley de higiene y seguridad dice eso, no es eso o no interpretamos eso. No debe la puesta a tierra de pararrayos estar separada de la puesta a tierra de protección. Deben estar vinculadas en un mismo inmueble. Obviamente, no van a ir al mismo electrodo dispersor. Tendré una jabalina cilíndrica para la puesta a tierra de protección, tendré un sistema de pata de ganso o lo que sea
para la puesta a tierra de servicio, ¿sí? La puesta a tierra, perdón, de pararrayos, y bueno, estarán ahí cada uno con su dispersión, pero un cable los tiene que interconectar. ¿Para qué? Bueno, cuando tengo un rayo que tiene, no sé, 100 millones de volts, entonces eso se equipotencializa, pasa lo mismo que lo que quiero hacer aquí. Si tengo un rayo que tiene 100 millones de volts y viene bajando por el cable de bajada, toda la instalación y todo el edificio y las personas que están adentro también están a 100 millones de volts. No hay diferencia. De potencial no salta una chispa, un arco voltaico del rayo a la instalación. En cambio, si la instalación está puesta a tierra, mientras viene bajando, está puesta a tierra y no vinculada al pararrayo, mientras viene bajando la corriente, que son unos, no sé, 200.000 amperes de un rayo, esos 10 millones de volts, ¿sí? del rayo, son 10 millones de volts de diferencia de potencial, porque no hemos equipotencializado, porque creemos que no tiene que ir vinculada a la del pararrayo. Entonces ahí es donde se produce la chispa, digamos, que salta del rayo hacia la instalación y me hace volar una parte, o me produce un incendio. ¿Sí? Entonces, esto lo aclaro e insisto con esto, porque se sigue teniendo este concepto erróneo de que el pararrayo debe estar separado, no debe estar separado, debe estar vinculado, con su propia bajada, pero vinculado. ¿Qué más? Otra conclusión, por más baja que sea la resistencia de puesta a tierra de protección, esta no ofrece ningún tipo de protección por sí sola si no se coordina con un adecuado dispositivo de corte automático de la alimentación. Algo que más o menos hemos hablado en el webinar pasado, y que además daba unos ejemplos con algún tipo de pilar de acometida que se usa todavía en alguna parte del país, ¿sí? Pero creo que eso está claro. En un esquema de conexión del tipo TAT, que es el que estamos viendo hoy, no deben usarse fusibles ni interruptores termomagnéticos como protección contra contactos indirectos. Fusibles y termomagnéticas solo para protección de cortocircuitos y sobrecargas. Y en el caso de fusibles en domicilio ni siquiera se puede usar fusibles, ¿sí? Solamente termomagnéticos. Ahora, eso para sobrecargas y cortocircuitos en TT. Solamente para eso puedo usarlo. Ahora, para contactos indirectos, que es lo que venimos hablando, no se puede usar fusible ni termomagnética. Tengo que usar sí o sí diferencial. ¿Por qué? Por las corrientes bajas que hemos calculado en la vez pasada. Nota, la resistencia puesta a tierra de servicio, o sea, la de centro estrella del transformador, sí es que es importante que sea lo más baja posible. Esa sí es lo más baja posible. Típicamente se recomienda no menor a 2 ohms. No más de 2 ohms, mejor dicho. Estoy hablando de esta puesta a tierra. La puesta a tierra de servicio, supuestamente, se recomienda que no sea más de 2 ohms. Pero esta, si es de 40, y no tengo diferencial, muero. Y si es de 1 ohm y no tengo diferencial, muero igual. Entonces, diferencial, muchachos y chicos. Entonces, les agradezco mucho. Me van a encontrar en YouTube como David Ezequiel Palavecino. También tengo una plataforma de cursos, que está ahí el link. Así que sin más, creo que queda bastante espacio como para preguntas. Sí, buenísimo. Tenemos Es que un millón de preguntas. Bueno, vamos a tratar de hacer 999.000. Vamos con unas de Facebook. Bueno. Si se respeta la distancia mínima entre jabalinas, ¿no hace falta interconectarlas? Lo que pasa es que aquí hay una cuestión de interpretación, hueco legal, vamos a decirlo así. Supuestamente, si yo tengo, por ejemplo, pasa que en un mismo predio uno tiene una edificación, pongamos una fábrica, o una universidad, lo que quieran. Uno tiene una edificación, o en un campo, no sé, y después a los 50 metros tiene otra edificación y dice, che, tengo que tirar 50 metros de cable por alguna zanja para interconectar a 2 jabalinas. No tiene sentido si nunca voy a acceder simultáneamente a esas 2 masas.
Eso es lo que está queriendo decir esta persona. Lo que está queriendo decir es, che, el brazo este no se va a alargar hasta el infinito. En algún momento va a ser imposible que esta persona toque a la vez una y la otra. Entonces, si están muy separados todos los sistemas, por ejemplo, perteneciente a un mismo inmueble, al mismo predio, digamos, pero dos edificaciones distintas, supuestamente si esto es más de 2,5 metros, no es obligatorio vincular. Pero ¿qué pasa? Está la cuestión de los alargues. Entonces, uno acerca estos dos potenciales un montón de veces en la práctica, en la fábrica. La teoría y los reglamentos dicen que aquí hay un alcance máximo de los dos brazos. Entonces dice, bueno, sepáralo a más de 2,5 metros y ya no hace falta aquí potencializar un edificio con el del lado, mejor dicho. Dentro de un mismo medidor, digamos, dentro de un mismo predio, una casillita con otra. Bueno, no hace falta. Ay, ¿qué pasa si tiro un alargue y llevo una, que es muy típico en una fábrica, llevo una autógena, llevo una soldadora eléctrica, llevo, no sé, un compresor para un lado y estoy tocando ese compresor o esa masa eléctrica cualquiera que viene de un alargue que me trae el potencial de una parte y toco a la vez una estructura metálica de la otra parte. Entonces no es que si no son simultáneamente accesibles es imposible que haya un accidente de este tipo. Muchas veces, y entonces eso va a ser aplicar este criterio, recuerden el ejemplo del alargue, ¿sí? Va a ser aplicar el criterio y ver si es imposible o no es imposible. No hace falta que el tipo entonces tenga brazos de 50 metros. Con una alargue que yo lleve de una parte del predio a la otra, ya estoy acercando esos dos potenciales distintos y puedo tener un accidente. Bien, Sigamos. tengo acá una pregunta yo de Zoom. Buenas Sí. tardes. ¿Cada cuánto tiempo recomendás medir la puesta a tierra en un domicilio? O sea, y en un local, ¿no? Obviamente. Medir la puesta a tierra. Muy bien. Hay varias cuestiones. Lo que yo no hace falta que yo recomiende porque ya están escritas los reglamentos y las leyes. La ley de higiene y seguridad dice que hay que respetar lo que dice la EA. Pero a su vez, la superintendencia del riesgo de trabajo, si saca alguna resolución, bueno, tiene más poder, digamos, entre comillas, que la EA, para hacerlo corto. Entonces, la EA lo que decía, ahora ya no lo dijo así, pero hay una parte de inspección de las instalaciones que es, verificación de las instalaciones, que es la parte 6 de la AEA 9364, que me hablaba, por ejemplo, se recomienda máximo 1 año en lugares con riesgo de incendio, o en domicilios máximo cada 5 años. Bueno, no importa, ahora la resolución 900/15 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo dice que hay que verificar una vez al año. Así que no hace falta que yo recomiende nada, lo dice la SRT, que es la encargada de que se cumpla la ley de higiene y seguridad, que hay que hacer una vez al año. Entonces uno dirá, sí, pero yo en mi casa no tengo empleados. No importa, la casa también debe cumplir con la ley de higiene y seguridad del trabajo. ¿Por qué? Porque puede tener un plomero que enchufe un taladro, puede tener una empleada doméstica que enchufe una aspiradora, quien sea un trabajador eventual, también tiene que tener su derecho a trabajar en un lugar seguro. Entonces la instalación de mi casa, una vez que está hecha, puede tener un trabajador eventual, o cuando la están construyendo, también va a enchufar una máquina hormigonera y demás, también va a haber trabajadores. Entonces, para mí, desde mi interpretación, es obligatoria la EA también en las casas. Algunos interpretan que no, pero yo opino que sí. Entonces, ¿qué dice? Es obligatoria la ley de higiene y seguridad también en las casas. Entonces, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo dice una vez al año. Así que es una vez al año. Muy bien. Otra preguntita. ¿Qué valor de voltaje puede esperarse que haya entre neutro y tierra? Depende de dónde se lo mida. Depende de dónde se lo mida. A ver si utilizamos alguna que hemos puesto oculta porque ya hemos usado la vez pasada. Habíamos visto este esquema que he hecho así simplificado. La diferencia de potencial, me parece que vamos a tener que utilizar este otro. Depende de qué tierra hablemos. Si hablamos de la puesta a tierra de servicio, la diferencia de potencial entre la puesta a tierra de servicio y el neutro, lo ideal es 0. Lo ideal es 0. ¿Sí?
¿Por qué? Porque si no quiere decir que el neutro está tomando tensión. A medida que aumento la longitud de esta, en algún lado, la empresa distribuidora máximo cada 200 metros tiene que poner a tierra otra vez el neutro para bajarlo a nivel del potencial de tierra. Entonces, entre esta puesta a tierra, lo voy a aclarar porque esto se confunde mucho, entre esta puesta a tierra, en la de servicio, y neutro, decimos, es ideal que haya cero diferencia de potencial, cero voltaje. Pongo una punta del tester aquí y una punta del tester aquí, lo ideal es cero. Otra cosa es entre el neutro y esta otra puesta a tierra. Ahí no puedo esperar que haya cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el esquema básicamente es este. Básicamente no están al mismo potencial, sino que hay una resistencia. Vamos a ver si encontramos otro esquema donde se lo pueda visualizar mejor. Tal vez en este, a ver, fíjense el neutro. El neutro, pongo una punta en el tester en el neutro y otra punta del tester en el verde amarillo. Olvídense de la falla. No están con cero resistencia. Hay dos resistencias aquí. Entonces, no puedo esperar que sea cero la diferencia de potencial entre la tierra de protección y el neutro. La que debe ser cero es entre la puesta de tierra de servicio y el neutro. Entre la puesta de protección y el neutro debe ser baja, pero no muy baja. Porque si fuera cero, no es lo ideal adentro de la instalación. Si fuera cero, quiere decir que se ha producido un puente entre neutro y tierra en algún lado y están equipotencializados, y por lo tanto estoy en un esquema de conexión TNS, no en un TT, que debería ser si estoy en domicilio. O sea, no es ideal dentro de la instalación que el neutro y tierra den cero. Si dan 2 volts, bueno, pero si dan, o 5 volts, pero si dan 0 neutro y tierra dentro de la instalación, quiere decir que en algún lado se ha puenteado neutro y tierra y estoy en un esquema de conexión TNS, no en un TT. Y del TNS vamos a hablar en junio. De paso les vendo el otro webinar. ¿Otra pregunta? Acá tengo una que creo que un poco lo que mostrabas recién lo explicaba. ¿Cómo vinculás la puesta a tierra y la tierra del pararrayos? Hay dos formas. Una es tomar, hay varias formas en realidad, pero hay algo denominado la valla equipotencial principal, que debería haber en toda instalación, por mínima que sea, que sería una pletina, digamos, de cobre, bueno, de distintos formatos, vienen para shielding, ahí van todos los verde amarillo, básicamente. El verde amarillo que viene de la instalación, el verde amarillo que va hacia la jabalina, el verde amarillo que viene de otro circuito de la misma instalación, y el verde amarillo que viene de el pararrayo. Hay una forma para hacerla corta, porque la verdad es que necesitaríamos un esquemático. Una forma es vincular en la valla equipotencial principal, la valla de tierra principal, que debería haber. No es que yo tengo que agarrar todas las puntas de los verde amarillos, pelar los cables, retorcer, meterle cinta. No es así como se hace la unión de todas las puestas a tierra. Lo que hay que hacerlo es hacerlo en una valla, con conectores, ¿sí? Y poner y atornillar y poder sacar una por una para medir, por ejemplo, si tengo más de una jabalina, lo que sea. Entonces, así es como se debería unir. Eso es una manera. Básicamente una conexión galvánica común como sea. No como sea, pero más o menos con los parámetros que digo. Pero otra manera es con una cosa que se llama explosor o vía de chispa, que es en la vinculación entre la puesta a tierra de pararrayo y el resto de las puestas a tierra, hay un aparatito que me separa eléctricamente todo el año menos cuando hay un rayo, básicamente. Ese explosor o vía de chispa lo que hace es, en condiciones normales, tener una resistencia grande, pero cuando cae un rayo se vuelve conductor, entonces lo que hace es, en ese momento está equipotencializado, por si por algún motivo quiero tenerlo separado. Por ejemplo, entre el pararrayo y la cañería de gas. Por ejemplo, no quiero que esté equipotencializado todo el año. Bueno, pongo un explosor, que es un aparato, digamos, que está en el medio de la vinculación y dice, es como un corte, digamos, está abierto eso en situación normal, y cuando hay un rayo se vuelve conductor y en ese momento nomás está vinculado, el resto del año no.
¿Tenemos Bien. tiempo para una más? Sí, y quiero unir varias preguntas porque están consultando mucho sobre cuándo se cambia una jabalina, cómo detecto el deterioro, si en las mediciones que uno va haciendo, o sea, de forma periódica, bueno, Sí. en base a lo que explicabas recién, si me vas a, o sea, si voy a detectar que se está deteriorando la jabalina o puede ser de que no lo detecte. Así que bueno, un poquito, Bien. hay muchas consultas Vamos a hacer un sobre esto, popurrí con eso. para no hacerte 10 preguntas. Perfecto. Claro, que sean similares. La Claro. jabalina IRAM 2309 debería tener una vida útil mayor a la vida útil de la instalación. Si está normalizada, va a durar más que los dueños de casa esa jabalina. ¿Sí? Ahora, si no está normalizada, la levanto al mes y bueno, es un pedazo de cobre oxidado, no sé, de hierro con cobre oxidado, o cobre con hierro oxidado, bueno. Entonces, va a durar, si hago bien la instalación, va a durar. Lo que va cambiando, recuerden, la resistencia de puesta a tierra depende no solo de la jabalina, sino también de la resistividad del terreno. Entonces, puede ser que yo haya medido un día que justo había llovido el día anterior, puedo tener unas ciertas sales en el terreno que se han lavado esos electrolitos con una lluvia, puedo tener un montón de motivos, puedo tener las fugas de la fuente switching que me van calentando el terreno, ¿sí? Porque tengo muchas computadoras, van calentando el terreno alrededor de la jabalina, el terreno se va secando, entonces se hace menos conductor. Entonces, hay un montón de factores que influyen en la resistividad de la puesta a tierra. Se proyecta, por eso es 40 ohm y no 800, digamos. Tiene todo su justificativo técnico, pero es así. Se proyecta que a lo largo de la vida útil de la instalación, la resistencia de la puesta a tierra aumente más de un 80%. Por eso hay un margen de seguridad grande cuando se piden esos 40 ohm. ¿Sí? Ahora, no es que la jabalina se va deteriorando, que es algo que yo también creía. No, es el terreno en sí lo que va cambiando sus condiciones, básicamente. La jabalina normalizada dura o debería durar un montón, digamos. Ahora, eso es en una situación normal. Ahora, si yo le agrego algún aditivo, le agrego sales, le agrego un gel mejorador de terreno, eso tiene una vida útil, 3 años, 5 años, ¿sí? Y eso no lo puedo hacer en un domicilio. Muchos me dicen, yo le he dicho a la doña que lo riegue de vez en cuando. No, es una medida de seguridad. No puedo indicarle a un cliente que no tiene la capacidad, según lo que dice ahí, digamos, el nivel BA4, BA5, BA1, bueno, no tiene los conocimientos técnicos, o sea, ni siquiera nosotros apretamos el botón de test una vez al mes en el diferencial. Entonces no le puedo decir a la persona que haga un mantenimiento. Entonces, eso que le decía de sales que le puedo agregar o gel mejorador de terreno no valen en BA1, no valen en un domicilio. ¿Por qué? Porque necesitan un mantenimiento. ¿Sí? Entonces eso vale cuando tengo BA4, BA5, o sea, valen cuando tengo una fábrica donde prevean ese mantenimiento, tengan registrada la fecha en que han puesto el gel mejorador de terreno, cuándo lo van a sacar, porque eso sí puede acelerar un poco la corrosión de la jabalina. Pero en situaciones normales, no me hago problema. La jabalina va a durar siempre si está normalizada, nada más que el terreno es lo que va a ir cambiando sus condiciones y por eso tengo que tener una trazabilidad, digamos, mejor si el mismo instrumento, el de este año que el del siguiente, y si tengo un registro de si la resistencia, si algo está pasando que la resistencia de la puesta a tierra va aumentando. ¿Sí? Bueno, creo que esto sigue, ¿no? Esto sigue, pero bueno, Sí. creo que hemos contestado Vamos con bastante. la última de Face y ya cerramos. ¿Qué diferencia hay entre un sistema TT y un sistema TNS? Bueno, en el sistema TNS hay un puente al principio de la instalación entre la barra de tierra y la barra de neutro. Un esquema de 5 conductores, digamos, 3 fases, neutro y tierra, pero en vez de estar separados como aquí, como en el TT, en vez de estar separadas estas dos jabalinas, no existe la puesta a tierra de protección, sino que el verde amarillo viene y hace un puente aquí, digamos. Eso sería básicamente. Pero lo vamos a ver con esquema y todo, y lazo de falla y todo, en los webinars que vienen, que son esquemas TNS, TNC, y algunas cuestiones sobre las mediciones.
Bueno. Excelente. Bueno, Bueno, gracias David. Próximos Gracias a webinars ustedes. en junio, fechas 3 y 17. A Anoto. partir del día de mañana ya habilitamos para que se puedan inscribir. Gracias Emma, gracias David. Recuerden, Gracias. lo pueden revivir en nuestro canal de YouTube, Rocker Videos, y en nuestra web se van a poder inscribir a partir de mañana y chequear también y descargarse todo el material. Los PDF de tanto de este como de webinars anteriores. bueno, bárbaro, Muy bien, muchas digo una gracias. última cosa para que quede Bueno. claro. Si tengo diferencial, sirve a medias. Si tengo puesta a tierra y no diferencial, no sirve de nada. Si tengo diferencial y no puesta a tierra, sirve a medias. Eso sería, repasen los Bien. videos. No Eso complementar. es algo que preguntan siempre también. Sí, sí, sí. Lo mismo que Excelente. Bueno, chicos, muchas gracias. En los de junio vamos a seguir con este tema porque es largo, da para mucho. Así que cualquier pregunta siempre las respondemos también en redes sociales. Mil gracias y que tengan unas buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Chao. Chau, chau. Chau, chau.